Asuntos Internacionales. Con ustedes, la abogada María Hijo. María Hijo. Ahí vemos a la abogada María Hijo que se une con nosotros vía videollamada, también transmitiendo para la página de Facebook. El programa es en vivo a las 11 de la mañana los viernes, los martes, con repetición también los sábados a la misma hora. Abogada, buen día. Happy Friday. Happy Friday, Oscar. ¿Cómo estás? Bien ahumado, abogada. Ahumado como todos. Como todos, ¿no es cierto? Sí, y ahora viene la lluvia. A lo mejor la lluvia ayuda aclara un poco el humo que viene de Canadá. Sí, pero aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, me veo en la pantalla, no sé cómo me ven ustedes, pero me veo con un naranja, no sé particularmente. Final no es así, pero bueno. Nada. Se ve muy bien, como que tal vez se ve la pantalla muy brillante, tal vez. Sí, pero se ve muy bien. Nada, bueno, gracias, Oscar. Bueno, hoy voy a traerles una novedad que es bastante importante, aunque no parezca, y va a tener bastante impacto. Okay. Es el hecho de que después de muchísimos años, esta presidencia ha decidido cambiar el sistema de cómo son las visas de estudiantes. Uh-huh. Entonces, tradicionalmente había un estatus que se llamaba duración de estatus, duration of status. ¿Qué significaba? Que vos tenías una visa que era no inmigrante, por supuesto no te daba derecho a green card ni nada, pero podías quedarte por la duración de tu estatus de estudiante. Okay. Entonces, no es que tenía un principio y tenía un fin. Y pasaba que la gente que viene acá, por ejemplo, a hacer carreras universitarias, te la dan por 4 años, relojito hasta el mayo, que se supone que vos te graduás todos los años, y después si te quedó alguna materia que no la pasaste, que es muy común. No es, claro. No todo el mundo se recibe justo pasando todas las materias, todos los años, con el máximo de materias. Es común que a veces tengas que hacer un semestre más después de los 4 años, o también es muy común la gente que hace doctorados, que tienen 2 años normalmente para donde toman clases y 3 años donde están preparando su tesis doctoral. Uh-huh. Muchas veces los doctorados en vez de tomar 5 años tocan 6 años. Entonces, por eso, para no dejar a esta gente sin estatus y no convertirlos automáticamente en ilegal, tenían esta situación que solamente es para los estudiantes, que era que si vos te pasabas de la fecha de la visa, uh-huh, igual no incurrías en estatus ilegal. Es cierto que a veces había habido un montón de excesos, de gente que había entrado con una visa de estudiante a los 18 años y de repente dejó de estudiar o se recibió o no, o lo que fuera, y de repente a los 36, o sea que estamos hablando años y años después, se habían quedado más tiempo en Estados Unidos, conocen a una persona americana, se casan con la americana, claro. salen del país. Y viste que cuando vos estás sin estatus por más de 1 año, te dan una barrera de 10 años, ¿no es cierto? Y en este caso no se disparaba la barrera a los 10 años. Entonces simplemente cuando presentaban la petición de la esposa, salían del país y volvían a entrar como si nada, nunca tenían la penalidad. Uh-huh. Y también podría ser alguien que llegó acá, tuvo un hijo acá, entró como estudiante, uh-huh, pues estudió, o que el primer año dejó de estudiar, nunca estudió nada, tuvo un hijo, el hijo llega a los 21, el hijo lo pide, el padre sale y vuelve a entrar como si nada. Okay. Entonces, lo que pasaba era que como no tenía fecha de vencimiento, había cierta gente que se abusaba, que dejaba de estudiar o que se sobrequedaba muchísimos años, y bueno, y no se le disparaba el estatus ilegal al salir. Entonces, por este motivo, se lo sacaron a todo el mundo, porque a veces pagan justos por pecadores. Sí. Entonces, lo que tenés que hacer es, si a vos se te va a vencer la visa, vas a tener que hacer todo el proceso de visa de vuelta para conseguir una nueva visa o una extensión de visa. Perdón, abogada, entonces antes no se tenía que hacer una extensión cuando se vencía, simplemente seguía. Oh, wow, ok. No, nada. Y cuando vos salías, no se disparaba el estatus
legal las penalidades para el estatus ilegal. Ok, no tenían que comprobar que estaban estudiando después de ese tiempo, entonces. Exactamente. Mm, En cambio ahora, por ejemplo, si vos tenés una visa por 4 años y de repente no estudiaste, abandonaste los estudios el primer año, ujú. te quedaste sin visa, obviamente que pasados los 4 años, la universidad no te va a dar una nueva visa. Vos vas a tener que estar, por supuesto, que estudiando, tenés que estar al día con los pagos, al día con todo, para que te den estas extensiones. Pero aparte las vas a tener que pedir. Cada vez que vos pedís, tenés que ir a pedir el I-20, que es el I-20, se lo tenés que pedir a la universidad que te lo den. Vas a tener que hacer el trámite con el SEVIS, pagar el SEVIS para sacarle una visa. Vas a tener que hacer el trámite, por ejemplo, el 539 para la extensión de tu estatus si vos te quedas acá, o si vas a hacer, porque a veces no llegas a hacer la renovación antes de que se termine, porque estos trámites digamos, para una extensión de visa llevan muchos meses. Entonces, bueno, lo que antes no había, que por suerte ahora hay, es que vos tenés una cosa que se llama premium processing, que había nada más que para las visas laborales. Ahora sacaron uno para las visas de estudiantes, pero igualmente cuestan una fortuna, cuestan miles de dólares. Oh, wow. Cuestan entre 1.400, 1.700, 2.000 dólares, depende del tipo de visa que tengan. Estos premium processing que te dicen, bueno, te dicen, te lo voy a procesar por ejemplo, en 45 días, es decir, te dan como plazos más cortos donde te garantizan, tenés que pagar fortunas, y si no, la otra que te queda es salir del país, que también, suponete que vos te tenés que ir a Brasil, el pasaje aéreo a Brasil es carísimo, tenés que ir a Brasil, tenés que estar la estadía ahí todos los días, que a lo mejor tenés que tener la entrevista en la embajada, ya procesada, te la tienen que dar, no creo que te la den en menos de 2 semanas, y después tenés que volver a Estados Unidos. Todo eso es caro, porque aparte tenés que pagar los formularios, el DS, el formulario DS, todo tenés que pagar. Entonces, esto hace que de repente, si vos te tenés que quedar a último minuto, unos meses más, no se puede. Más, bueno, vas a tener que pensarlo desde muchísimo tiempo antes para pedir la extensión. Y también cuando vos haces las visas de turista, las visas de estudiante, no te las dan así nomás. Vos tenés que comprobar de que tenés dinero para mantenerte a vos mismo, Exacto. para pagar la facultad, para pagar los libros. Es todo un proceso, digamos. Claro, esto, la verdad que tal vez obviamente no todos somos afectados por esto, pero si nos ponemos a pensar, son miles y miles de personas que viajan a este país a estudiar. Las universidades, ¿verdad? Tienen muchísimo dinero por estos estudiantes extranjeros. Hay programas completos para programas extranjeros. Así que esto va a ser una cultura que va a cambiar. Bueno, está muy bien lo que vos estás comentando, porque esto ahora le está afectando a muchos estudiantes que hoy tenían esa situación, pero le va a afectar a gente que en este momento tenía una duración de estatus, que todas esas cosas se les van a acabar. No explicó muy bien qué pasa con los que ya lo tenían y que ya incumplieron requerimientos, pero lo que sí no se va a dar en el futuro. Entonces, lo que sabemos desde ya es que esto ya está afectando a las universidades, porque todos estos costos y todas estas inseguridades de si te van a dar la... Claro, no. Por ejemplo, estudiaste 4 años, te falta un semestre y no te quieren dar la visa para el último semestre, claro, te genera una inseguridad tan grande que hay mucha gente de muchos países claro, que no quieren venir a estudiar a Estados Unidos, y eso va a hacer que las universidades tengan menos dinero, porque la gente que es de otro país paga mucho más. Quiere decir que paga el doble de lo que paga el local. Entonces, ya ha pasado, por ejemplo, con gente que si se tiene que volver a su país no puede volver. Hay 75 países donde no les van a dar una visa a veces para volver, no le van a dar a los familiares. Entonces, todas estas restricciones afectan también la economía. No, sí, definitivamente, y puede ser, ¿verdad? Que lo que uno paga por universidad está alto. Entonces, ya no teniendo esa entrada internacional, pues van a tener que subir. Va a ser vamos a ver qué pasa en el próximo año escolar que viene, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa que quería comentar al respecto, que
también esta administración ha cambiado, es que tradicionalmente había un montón de cosas que vos podías obtener teniendo la residencia legal permanente. Entonces, en este momento yo le estoy diciendo a toda la gente que tiene residencia que es el momento, si pueden, obviamente, en general necesitas 5 años, pero si pueden, háganse ciudadanos por muchos motivos. Primero, porque el arancel para hacerse ciudadano va a subir a 1.330. No se asusten por las nuevas preguntas, porque pasaron de 100 preguntas a 125, creo que son, que no hay gran diferencia, son 20 preguntitas más. Pero sí sé que se va a complicar cada vez más obtener la ciudadanía. Entonces, una de las cosas que te va a afectar y por el cual a lo mejor vas a querer tener la ciudadanía es que no te van a poder dar ningún tipo de créditos que antes se daban. Por ejemplo, hay una cosa llamada FAFSA que te daba lo que se llama créditos de estudiantes, student loans. No van a poder más, la gente que tiene residencia, que toda la vida pudo sacar estos créditos para estudiar, no los van a poder obtener más. La administración no lo va a permitir. Okay. Después, por ejemplo, hay gente que está acá como comerciante y tiene residencia hace 20 años y de repente había unos créditos muy convenientes del SBA, que en inglés es Small Business Administration, que es la administración de los negocios pequeños, y que te daban créditos subsidiados a muy baja tasa a gente que a lo mejor no hubiera podido conseguir un crédito en un banco, y si vos eras residente, calificabas. Hoy ya no vas a poder calificar para obtener estos créditos del SBA. Después, por ejemplo, tenían otras cosas que se llaman grants, que es como, no es un crédito porque vos no tenés obligación de devolverlo, pero todas esas cosas. Son becas. Exactamente, que están disponibles, que pueden ser grants para estudiantes, que son becas que no tenés que pagar, y también puede haber grants para hacer negocios. Por ejemplo, vos sos un pequeño comerciante, había grants, muchos, por ejemplo, para las mujeres, había mucho para la comunidad hispana. Muchas veces la comunidad hispana ni se enteraba que estaban en este programa, pero estaban, y si vos eras un residente, los podías aprovechar. Hoy vas a necesitar ser un ciudadano para poder aprovecharlos. Entonces, lo que menciona abogada de la escuela, no sé si hay fecha de cuándo esto, ¿verdad? Porque ya para aplicar para el FAFSA ya están en estos días, en esta época. Yo fui uno de los beneficiarios de esto en el momento que todavía era yo residente. Así que si estuviera yo en este momento, puedes sacarlo. No hubiera podido tal vez ir a la universidad porque no hubiera tenido los recursos para hacerlo. Correcto. Entonces, correcto, exactamente. Wow. Se están como limitando a un montón de cosas, ¿no? No puedes ser estudiante, no vas a poder ser empresario, porque te va a faltar todas estas herramientas que existen en el país y que antes estaban pensadas para un residente que paga impuestos como cualquier otro, que está completamente legal. La única diferencia era que no podía votar. La única diferencia es que no podías votar, exactamente. Pues ahora tendrá mucho más límites. Y esto es algo que el presidente, obviamente como el jefe administrador, es algo administrativo. Es una política que mandó y obligó, digamos, al SBA a hacer eso, de la misma manera que lo obligó al mundo bancario, está poniendo restricciones. Está poniendo cada vez más restricciones para darle créditos a aquellas personas que no sean americanos. Desde ya hay completamente restricciones para todos aquellos que no tengan un estatus legal. Okay. Claro. Y es como que se te van achicando las vías, los puntos, ¿no? Entonces siempre, si vos tenés la posibilidad, siempre es conveniente hacerlo. Claro, y abogada, pues hay que también mencionar esto porque en este país funcionan así, ¿no? Que está el gobierno federal, pero también está el gobierno estatal y local. Y muchas veces los gobiernos estatales tienen ciertos programas que son similares, que tal vez eso sí aún uno podrá aplicar, ¿no? Como algunos subsidios o algo de escolar o de trabajo, de negocio estatal. Pero todo es federal, lo que está mencionando usted. Lo que estoy mencionando es federal, por la ley de inmigración es federal, claro. Pero el sistema bancario, claro. Las entidades financieras, es una legislación federal. Entonces se ve afectado por todo eso.
Así que sí, vos por ahí a lo mejor podés conseguir una organización sin fines de lucro que te puede dar desde ya una beca, Ujú. pero no va a poder ser una entidad financiera que te dé un préstamo. Había Cierto. muchas entidades financieras que te daban Sí. préstamos de estudiantes y no van a poder. De hecho, no me acuerdo, hay algunos estados que permitían estudiar a gente que no tenía estatus legal y les permitía utilizar, eh, eh, digamos, ir a las universidades o sin estatus legal. Ujú. Y Algunas en Virginia aún, sí. exactamente. Y el gobierno federal empezó a iniciarle juicios para prohibir y no permitirles que los dejen entrar sin un estatus legal, sin una visa, sin algo, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente, los jóvenes que se gradúan, aquellos que tienen esas visas de estudiante, que estén abogada, nuevamente hay que estar pendientes de no caer en personas que los engañen, como usted ha comentado acá, que prometen Hay, cosas. no, hay muchísimo de eso. Sí, sí, sí. De hecho, voy a comentar un caso muy resonado acá. Es una abogada que se llama Alexandra Lozano, que esta abogada le han sacado la matrícula. De hecho, ella reconoció lo que le había pasado y decidió entregar su matrícula para que no la investigaran más. Es decir, que nunca más va a poder volver a ser abogada. Esta abogada tenía un montón de casos, sobre todo de una cosa que se llama VAWA, Mm, que es el caso de la violencia en contra de la mujer, pero que también yo siempre explico que puede ser violencia en contra del hombre, puede ser violencia en contra de un hijo, o puede ser violencia en contra eh, de un padre, ¿no? Porque a veces hay padres muy mayores y hay mucha gente que se abusa de los ancianos, ¿no? Entonces, todo este tipo de violencias domésticas, cuando una de las dos personas es un residente o un ciudadano, vos podés obtener una residencia legal permanente a través de un reclamo de este tipo. Lo que había pasado es que ella había presentado muchos casos donde no era muy verdad la violencia y lo encontraron como muy fraudulento, oh, encontraron wow. muchísimos fraudes de gente que había denunciado violencia que no era tal, y entonces le quitaron la matrícula a esta abogada, y entonces hay muchísima gente que se presentó, y yo te lo digo, tengo muchísima gente que viene y no sabe qué hacer porque queda en el medio de una situación horrible, a veces porque si vos hiciste una presentación y era verdadera, cuando el Mm, gobierno ve que alguien en ese estudio jurídico tenía fraude, claro. política de automáticamente verificar todos los casos. Ujú. Ahora, esta mujer tenía como 150.000 clientes, Así dice, miles de decenas de clientes. 150.000 clientes y casos pendientes por otros reclamos, tenía como 54.000. Eso es lo que el mismo USCIS, la Oficina de Migración, está Oh, declarando. Entonces, muchísimo cuidado con esos abogados que te prometen mucho, que te dicen que mentir no pasa nada, porque yo te digo, vos mentís, no solamente vos tenés el riesgo de que perdés esa visa que estás teniendo en ese momento, sino que una determinación de fraude después te impide tener ningún otro tipo de visa. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cliente que cuando me vino a ver me dijo, bueno, mira, vengo de Alexandra Lozano, yo tengo un pedido de VAWA, es un pedido bastante débil de VAWA, te digo, porque dice que había habido violencia, pero no tenían sí, testigos, no había habido información a la policía, no había reporte, no había una orden de protección, siguieron viviendo juntos, tuvieron 2 hijos más y claro. 6 hijos. Entonces, es una situación bastante particular. Entonces yo le digo, mira, y entonces me cuenta un caso y le digo, pero este caso tuyo es perfecto para hacer una visa U. Y la visa U te perdona haber entrado ilegal, te perdona Sí. delitos. Es mejor que, te digo, en algunos casos es mejor que el VAWA, que no te permite, por ejemplo, múltiples entradas ilegales, perdonártelas. La visa U sí te lo permite. Entonces, eh,
yo lo que les digo es, si a vos te llegan a determinar fraude, después vos no puedes conseguir ni siquiera la visa U que te perdona el fraude y vos decís, bueno, pero me podría perdonar el fraude de haber engañado a la administración. No, ese no es un fraude que Claro. perdona Mm, la visa U. Y te lo digo porque hay muchísima gente que se sorprende. Yo tuve una cliente una vez que me vino a visitar para una consulta y me comentó que había tenido un casamiento supuestamente con un ciudadano americano que no le habían aprobado la petición del esposo. Entonces, y cuando vos no te lo aprueban, te tildan o te califican, te etiquetan como intento de fraude. Entonces, ella después hace una presentación de visa U, que era una verdadera visa U, porque ella había sufrido ese delito y todo, y resulta que lo que le dijeron es, perfecto, esto es todo verdad, pero vos tenés un intento digamos, de conseguir un estatus a través de un marido que no lo pudiste completar, claro. y por lo tanto eso te hace inelegible a ninguna visa, aún así a la visa U que perdona Sí. todo. Y le negaron la visa U. Ok, qué bueno que menciona esto, abogada, también, porque nuevamente esta abogada que usted menciona, ¿verdad? Alexandra Lozano, pues sí Sí. tocó miles de familias. Entonces ya si alguien entró un caso con ella, pues ya ahí queda. Para que le tome el caso urgentemente. Sí, yo sé que la Oficina de Inmigración les está mandando, puso un cartel en USCIS para anunciarlo, o sea que cuando vos entras a la Oficina de Inmigración, avisa este caso particular porque es un caso muy resonante. Claro, pero imagino que hay personas que no se enteran porque pagan, dan su caso y se quedan así, ¿no? Abogada, ¿estas personas la localizaban en línea también entonces? Bueno, no sé No cómo sabe, ok. a veces cuando vos ves a alguien que tenía esos fraudes tan descomunales, no sé cómo se corría la voz, si era que se corría la voz entre la gente, si hacía mucha publicidad, Sí. no lo sé. Hay muchos casos de este tipo. Sé que hubo uno muy grande también hace un par de años por la zona de Baltimore, por Mm. ahí, Maryland, donde había un estudio jurídico que tenía un arreglo con una especie de agencia que conectaba ciudadanos americanos con extranjeros que Oh, necesitaban la sí, visa sí, 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 sí. y generaban estos matrimonios falsos que eran en realidad matrimonios por dinero, y estos estudios la hacían. Si vos eras un matrimonio verdadero que había caído con ese estudio, Claro. todos los casos que habían sido aprobados quedaron como suspendidos y pasaron a ser revisados, y todos los que estaban en el estudio procesados se tiñeron de una presunción de fraude más grande de la que normalmente tiene ese proceso. Y ya Claro. de por sí es Sí. difícil pasar. Así que atención con meterse a hacer matrimonios falsos o meterse con este tipo de estudios. Yo, si querés que te diga, desde mi punto de vista, la mayor cantidad de estafas que yo he venido, con clientes que han venido a verme a mí, eran clientes que los consiguieron por TikTok. Eran clientes, eran Ok. abogados que tenían, muchos eran en Orlando, la mayoría en Florida, pero también había en otros lugares, y era gente que te tomaba el dinero y no te hacía el trámite. Y de hecho, pasa mucho con el tema de el habeas corpus. Tengo una clienta que me vino a ver y me dice, mira, yo le pagué $4.000, que es una fortuna, a este estudio para que me hagan el habeas corpus, para que mi marido, que está detenido por ICE, ahí lo pueda liberar. Y me dice, y todavía no tengo ninguna. Le digo, ¿cuánto tiempo pasó? Y pasaron unos 2 meses. No puede ser, le digo, porque el habeas corpus no tarda tanto. Me dio el número del marido, el nombre, todo. Yo que litigo acá en Virginia, me fijo en el expediente y le digo, no, nunca lo presentó. Y ella llamaba al estudio y le dijeron, no, sí, lo presentamos el 5 de mayo, lo presentamos el 5 de mayo. Y yo le digo, no lo presentaron. Llama al estudio y le digo, tengo evidencia que no lo presentaste. Y le dijo, ay, sí, tienes razón, nunca lo presentamos, pero en el fondo lo vamos a presentar pronto. O sea que la habían estafado, le digo, lo vas a presentar pronto, pero mi marido lo van a deportar mañana. O sea que la estafaron, le cobraron el dinero
le dijeron que le habían presentado el habeas corpus y nunca se lo habían presentado a la justicia. Sí hay que tener mucho cuidado a qué abogado buscas, ¿no? Tiene que ser alguien con una reputación, búsquenlo, fíjense que sea alguien recomendado, que exista, ¿no? Porque muchas veces después el teléfono, vos seguís llamando a ese teléfono y te dice que no corresponde a ningún cliente, el teléfono no anda más, las oficinas no existen. Muchísimo cuidado con todo eso. Me deja sin palabras, abogada, con esto. Había escuchado lo de TikTok, pero no había escuchado un testimonio directo, ¿verdad? Y usted conoce a alguien, a varias personas que han dado miles de dólares a alguien de TikTok. Es increíble, de verdad, pero yo entiendo, las personas están muy desesperadas. Yo aquí recibo llamadas o textos, ¿verdad? Y pues quieren saber de su familia, quieren que salgan, quieren que estén bien. Y si alguien le dice, ¿sabes qué? Dame $4,000, voy a poner esto y esto y esto y va a salir, pues la gente lo suelta, lamentablemente. Claro, no sale la gente, porque con el habeas corpus sale. Lo que pasa es que no es tan fácil tener licencia para litigar en fuero federal. Entonces, como hay pocos abogados disponibles para hacer eso, cuando vos ves hay uno disponible y te vas con el que viste que es disponible. Y no es, hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces son estafadores. Sí, abogada, una última pregunta que tenemos 2 minutitos ahorita con este proceso de habeas corpus. Usted nos ha mencionado que tiene que ser un abogado que pueda hacer el proceso en el estado donde está. ¿Usted tiene contacto con abogados de confianza que usted refiere a sus clientes en otros estados? ¿O cómo trabaja con eso? Bueno, yo pertenezco a una asociación que se llama EILA, sí, la Asociación de Abogados de los Estados Unidos, de Abogados de Inmigración, y estamos todos muy conectados. Y si vos no, yo tengo licencia en Bikini, tengo licencia en Washington, D.C., pero suponete que vos no tengas, y aparte tenés que tener la licencia no solamente del Estado, sino que tenés que tener la licencia federal y ser un abogado que se ocupe de hacer ese lugar. Vos tenés que conseguir, y generalmente a través de esta red de abogados, siempre hay alguien que dice, yo conozco un amigo muy bueno, y te dice que manda a fulano. Entonces sí, te pueden recomendar a alguien en otro estado. Perfecto, perfecto. Es mejor ir, como usted menciona, con una persona real en algún estudio local y poder decir, que tengas una dirección, ¿no es cierto? Que no sea solo un website. Bueno, a veces ni eso, abogadas a la dirección, a veces las oficinas están vacías también. Lo hacen, también lo han hecho, así que no sé. Usar sentido común, ¿verdad? Y tratar de calmarse de que las emociones están... Y lo curioso también es esto, abogada, que hay que actuar rápido. Entonces es como que está todo en contra de uno. Sí, hay que actuar rápido, pero con calma. O sea que es difícil. Sí, lo importante, como yo te decía, era presentarlo en la jurisdicción donde la persona está físicamente. Entonces, suponete que vos te tardás varios días, estaba en una jurisdicción y después lo llevaron a Luisiana, vas a tener que presentarlo en otra jurisdicción. Y yo te voy a decir que ellos saben que es así, entonces generalmente lo que hacen es los detienen y al día siguiente ya los tienen en otro estado para que justamente no puedan contactarse con su abogado de confianza y meter el habeas corpus en ese mismo momento. Bueno. Abogada, un tremendo programa el día de hoy. Les pido que por favor lo escuchen, lo compartan, porque cada semana hay algo nuevo y qué bueno que este programa se repite mañana a las 11 para que lo escuche con más calma. Abogada, muchas gracias. Bueno, gracias, Oscar, y voy a dar mi teléfono, que es el 804-292-9690. Muchas gracias y que tengan todos un muy feliz fin de semana. Ven que sí. Gracias. Residencia y ciudadanía, asilos y defensa de deportación, peticiones familiares, visas laborales y de inversión, Visa U, visa de estudiante y juicios para acelerar trámites de inmigración atrasados. También cubriendo la ley familiar y asuntos internacionales. Para citas, 804-292-9690. 292-9690. 804-292-9690.